Ya tenemos los nuevos legendarios del cruzado. Les voy a explicar cómo funciona y en qué configuración y en qué situaciones lo vamos a usar. En el casco tenemos el modificador para puño de los cielos, ahora carga energía a medida que te mueves y solo se puede usar una vez al máximo de carga, lo que te hace avanzar hacia adelante envuelto en rayo para infligir daño y aturdir a los enemigos. Si lo usamos mientras estamos en montura, dos corceles fantasmas realizarán el ataque junto a nosotros. La duración del aturdimiento de este casco es de 2 segundos y no puede ocurrir en el mismo objetivo durante 6 segundos. Y el daño de este casco también aumenta con la velocidad de movimiento. El nuevo pecho es para la habilidad de condena. Ahora crea un área de retribución eléctrica que te sigue durante 6 segundos e inflige daño por segundo, aplicando el estado de conmoción durante 2 segundos a los enemigos dentro. Moverse genera cargas de energía hasta un máximo de 3 cargas. Usar una habilidad consume una carga para invocar un rayo sobre 8 enemigos dentro del área. Que este rayo es daño instantáneo, no es como la primera que es daño continuo. El hombro nuevo es un modificador pasivo para puño de los cielos, aumenta la probabilidad de golpe crítico contra los enemigos conmocionados. El pantalón es el nuevo caballo que están viendo y se llama Corcel de la Tormenta. Durante 6 segundos, periodo durante el cual aumenta tu velocidad de movimiento a un 60%, eres inmune a los efectos que te hacen más lento y recibes un 35% menos de daño de los enemigos conmocionados. Los efectos de pérdida de control no te harán desmontar, pero tengan en cuenta que sí te afectan los efectos de control, solamente que quedas con el caballo puesto y no te bajaba como otros caballos. Volver a apretar el botón de la habilidad hace este desplazamiento que están viendo que uso cada rato. Es una carga que inflige daño, pero también lleva a los enemigos. Reúne contigo al final de la carga. No se puede reunir al mismo objetivo más de una vez cada 4 segundos. La carga también aplica efecto de conmoción durante 2 segundos e inflige daño. La nueva arma es para la habilidad de ataque básico Fuego Sagrado, invoca un rayo sobre el objetivo, lo que inflige una cantidad de daño y no puede ocurrir más de una vez cada 1 segundo. Esta arma se aplica cuando usamos ataque básicos montado, así que es bastante buena. El nuevo escudo de condena es un modificador pasivo. Cuando condena inflige daño a un enemigo, también aumenta el daño de golpe crítico que recibe de ti en un 38% durante 2 segundos. Las habilidades que vamos a llevar van a ser Puño a los Cielos, Condena, Invocación de Luz y el Caballo, con el ataque básico de Fuego Sagrado. Los legendarios que vamos a llevar para jugador contra jugador son los siguientes. Vamos a llevar el nuevo casco, el hombro que aumenta la duración de nuestra inmunidad, dos armas principales de fuego sagrado, uno que aumenta el daño contra los enemigos conmocionados y el otro es el rayo que se aplica cuando estamos montados. De a pie también funciona, pero aclaro porque no todas las armas principales funcionan cuando estamos montados. Después en el pecho vamos a llevar el nuevo legendario de condena eléctrica. El pantalón llevamos el corcel de la tormenta, el nuevo legendario. En el escudo llevamos reducción de velocidad de movimiento en un 40% durante 3 segundos. Y el otro es aumento de la probabilidad de golpe crítico. En el escudo es donde pueden hacer los mayores cambios. Pueden llevar la condena que causa efecto de ceguera para tener más control sobre el objetivo. O pueden llevar este si tienen conjuntos verdes que causan efecto de daño continuo, como el conjunto de fuego de Adme. El nombre de los legendarios en inglés es el siguiente para que no se puedan confundir con los dibujos de otros legendarios parecidos. Al momento de elegir el conjunto verde, yo llevaría siempre 2 piezas de impulso de Vitu más 2 piezas de varón voraz. Con varón voraz aumentamos la duración de los aturdimientos, con impulso de Vitu aumentamos la duración de nuestras auras. Ahora, donde encontraremos la variante es en el conjunto de 4 piezas, en este caso estoy llevando 4 piezas del conjunto de sangre para aumentar el daño. Pero si no quieren llevar esta configuración de 4 piezas, pueden cambiarlo por el conjunto que aumenta golpe crítico con los desplazamientos, que es premio de guía de Lobrego. Y si quieren jugar a daño continuo con el escudo que resuelve los efectos, pueden llevar este conjunto de conflagración de Adme, que es el conjunto de fuego. En Paragon vamos a llevar la siguiente combinación
de la rama de gladiador, burla de la muerte, ingenioso, incontrolable, primeros auxilios y veterano canoso. La habilidad legendaria que vamos a llevar va a ser tormenta inminente porque este conjunto tiene demasiada conmoción, así que lo aplica tranquilamente sin mucho problema. En estadística, si le van a armar para daño, penetración de armadura y después armadura. Si van a armar para defensa, armadura, resistencia y después lo otro, lo que les sobre. En atributos mágicos para esta configuración, el más importante va a ser condena, seguido después por puño de los cielos y después invocación de luz que aumenta velocidad de movimiento. Después el de caballo no, porque va dejando explosiones cuando recorre cierto recorrido y esto es más para farmeo de mundo abierto. En reforjas pueden llevar defensiva priorizando 3 de piedra centellante o pueden llevar la de ataque básico que también funciona, 3 de venganza o 4. En gemas, en la descripción del video tienen el video para armar sus gemas según la cantidad de dinero que ustedes tengan. En este caso yo solamente quizás le cambiaría le pondría motor colosal, pero después el resto me funciona. Ahora sé que me van a preguntar cuál es más fuerte entre el caballo eléctrico nuevo o el caballo de viento, este que tenemos, que es el clásico que estamos usando ahora en campos de batalla. La respuesta es que este caballo es mucho más fuerte porque es un caballo duelista para enfrentarse a los enemigos y permanecer en el punto. La configuración que le acabo de mostrar es un caballo control velocista. Hacen diferentes funciones, pero las dos son muy útiles. Con este se pueden permanecer y pelear, con el otro tienen que ir, chocar, recorrer y volver a aparecer en los puntos e ir chocando a sus víctimas. Esta es una configuración que ya la tenemos en el canal, por eso no lo voy a explicar detalladamente. Y en cuanto al PvE, yo sigo usando el caballo de luz para un farmeo mucho más rápido con todos estos legendarios, estas combinaciones. Con la habilidad de estos conjuntos verdes, vamos a llevar esto para más daño continuo. El Paragon si lo cambiamos porque el anterior PvP que le mostré sí usaba la misma que el caballo de trueno. En este caso llevamos asesino con estas habilidades y esta habilidad legendaria. Después para lo que es jefes, o yo llevo esta combinación que ya la vimos en el canal también, que usa estos conjuntos verdes, o uso esta que también ya la vimos en el canal, que son estos los legendarios que llevamos con estos conjuntos verdes. Todos estos videos ya están en el canal. Ahora si me preguntan sobre qué configuración usar en el torneo, yo usaría la del caballo de viento porque tiene mucha movilidad y está en el punto medio de duelista, movilidad y de aguante. Yo no usaría la clásica, la estática, la que tiene mucho daño de zona. Esta no la usaría, a menos que me pongan solamente a defender un punto en específico, pero después vas todo el tiempo caminando, sos súper lento. Si tienes que moverte a un lugar muy lejos, no te sirve. No se olviden de dejar su me gusta, cualquier duda en los comentarios y también se pueden suscribir al canal. Nos estamos viendo en el siguiente video.